Le voy a hacer una pregunta, y de acuerdo con eso vamos a ir avanzándole. Para ustedes, ¿qué es la misa? Lo que les salga así. Un convivio. Muy bien, ¿qué más? ¿Es todo? Ok, ¿para usted qué es la misa? Misa es es una reunión para recordar al Señor, ¿no? Que se lleve a cabo y estar continuamente recordando sus enseñanzas, ¿no? Sí, tiene algo que ver eso, sí, claro que sí, es una enseñanza. Nos enseñó que se hiciera eso y eso se hace. Así es. Bueno, y nada más les hice esa pregunta para saber cómo comenzar. Bien, la misa es la cena del Señor, de Jesús, la última cena de Jesús. La misa es la última cena de Jesús. Es la celebración de la última cena de Jesús. ¿Por qué se le dice última? Porque fue la última vez que cenó y ya lo tomaron preso. De ahí ya no paró hasta que lo crucificaron, hasta que murió en la cruz. Entonces, la misa es la celebración de la cena de Jesús. ¿Okay? Esa es la misa. Es lo más grande que tiene nuestra religión. Lo más grande. Lo más, podríamos decir, lo más importante, o podríamos decir el culmen de todo. Así es. De tal manera que si no hubiera misa, pues entonces desaparece la iglesia, porque es lo principal de nuestra religión, la celebración de la Santa Misa. Y hay que ver qué es eso de qué es la celebración de la Santa Misa. O sea, son varias cosas, ¿no? ¿Por qué se dice que es santa? ¿Por qué se dice Santa Misa? Porque es algo sagrado, algo que viene de Dios, algo divino, porque Jesús lo dijo que se hiciera eso. Bien, entonces se le dice, entonces la misa es la cena del Señor, la celebración de la cena del Señor. Como decía Sumiko, es el recuerdo de la cena del Señor, o el memorial de la cena del Señor, de Jesús. Entonces podemos decir así: si alguien nos pregunta, y vamos a ir a misa, y si alguien nos pregunta, ¿a dónde vas? Voy a la cena de Jesús, a la celebración de la cena de Jesús. Eso es una buena respuesta. ¿A dónde vas? A la celebración de la cena del Señor. Algunas personas confunden templo con misa. Una cosa es el templo y otra cosa es la misa. Así es, no es lo mismo. Así que la misa es la celebración de la cena de Jesús. Creo que toca. ¿Alguna pregunta? Ok. Siéntanse libres de preguntar, aunque me contradigan. No le hace. Tiene que, o sea, ábranse bien. Ok. Bueno. Bien, también la misa es el sacrificio. La misa se le llama sacrificio. El sacrificio de la nueva alianza. También así se le dice. El sacrificio de la nueva alianza. ¿Se acuerdan qué es una alianza?
Es los escritos que se realizaron, el pacto. Fue el pacto. Es un pacto, así Un es. pacto, Es un pacto, sí. Así es. La alianza es un pacto. Es un contrato. ¿De qué otro modo se dice? Es un convenio. ¿De qué otra cosa? Es un arreglo. Un arreglo. Así, es un acuerdo con sus estatutos. ¿Ok? Es un contrato con sus estatutos. Yo hago esto y ustedes hacen esto. Yo les doy esto, pero a cambio de esto tienen que hacer esto. Ese es un contrato, una alianza, un pacto. ¿Ok? Entonces, la misa es el sacrificio del nuevo pacto, o el sacrificio de la nueva alianza. Entonces quiere decir que había una antigua alianza, ¿verdad? ¿Cuál era la antigua alianza? ¿Se acuerdan? El Viejo Testamento. Así es, la antigua alianza se le llama antigua alianza a lo que está escrito en la Biblia, en la parte más grande de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Ahí está puesto el contrato que hizo Dios, o sea, la alianza que hizo Dios con su pueblo. Pero eso lo hacían mediante un sacrificio. Para poder hacer una alianza tenían que hacer un sacrificio. ¿Qué hacían? Sacrificaban un cordero o un animalito para hacer eso, para sellar el trato. Así es. También se usaba el sacrificio de la antigua alianza para perdón de los pecados. También. O sea, era parte de la antigua alianza, que era que para poder perdonar pecados te tenía que matar un cordero o una vaca o un chivo o un toro. O sea, ¿por qué? Porque cuando una persona cometía un pecado, violaba la ley de Dios. Y el precio por violar la ley de Dios no era un precio, ¿cómo puedo decir? Bueno, usted va a quedar tanto tiempo en la cárcel y ya va a salir. No. El que cometía un delito contra Dios, pena de muerte. Violó la ley de Dios, pena de muerte. Bueno, para poder perdonar el pecado, Dios dijo, para que puedan ser perdonados sus pecados, lo que tienen que hacer es esto: háganme un sacrificio. Y entonces el animal que va a morir en su lugar, en lugar de ustedes. Y entonces ya así se le llama expiación del pecado. El hombre queda limpio de la culpa y el que muere es el animal, y ya pagó con eso el pecado, el delito cometido. ¿Se entendió? ¿Sí me expliqué? Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando viene Jesucristo? Jesucristo nos dice la enseñanza de Jesucristo. La enseñanza de Él es esta: el antiguo pacto, o es decir, el sacrificio de la antigua alianza, era mientras llegaba Él. Por lo tanto, aquellos sacrificios que hacían no perdonaban los pecados. Los perdonaban, pero con miras a que iba a venir Jesús a la tierra. Es decir, aquellas personas que se portaban bien, aquellas personas que luchaban por portarse correctamente según las enseñanzas de la antigua alianza, entonces cuando viene Jesucristo son limpiadas por Él.
con el sacrificio de la nueva alianza. Jesucristo ahora, Él es, en lugar de ponerse un cordero, Él se pone de sacrificio para que podamos nosotros vivir. No sé si me expliqué. ¿No hay alguna pregunta? Porque eso está un poco difícil de entender. Pregunten, porque si no... ¿Por qué Él se sacrificó? Jesús. Ok. ¿Por qué se sacrificó Jesucristo por nosotros? Ese era un plan de Dios. Así es. El plan de Dios era eso, mandar a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Ese era un plan de Él. Ya el plan de Dios se va realizando poquito a poco con el hombre. Poquito a poco, ¿ok? Lo dejo, reflexionen un poquito sobre eso, y si hay alguna pregunta me dicen. Ahorita vengo. Reflexionen sobre eso, sobre lo que les he dicho ahorita hasta el momento, y si hay alguna pregunta me dicen. Ese tema que les estoy dando son temas básicos, como les decía, ¿no? Que con estos temas se puede profundizar todavía más en las enseñanzas de Jesús. Yo nomás estoy dando como una compendio, un resumen, ¿no? Que nacen muchas cosas de aquí. ¿Hay alguna pregunta, Moisés? Bueno, entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y por qué tenía que morir Jesús así? Ya dijimos que era un plan, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde nació ese plan o qué? Para evitar que se siguieran haciendo más sacrificios en el mundo de animalitos. ¿Sí? Para evitar eso. Qué bueno que dijo eso. No era por eso. Porque si se sigue sacrificando, no para eso, sino nosotros nos los comemos. Sí, las vaquitas. Pero, o sea, no era por eso, sino... ¿Por los pecados? No, lo que pasa es que ya les expliqué que con eso se hacía expiación de pecado. Y decimos que era un plan, pero ¿por qué? ¿De dónde nació todo esto? ¿Por qué tuvo que hacer? ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? ¿Por qué lo tuvo que hacer? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenían que matar a un animalito? ¿Por qué? ¿De dónde nació eso? ¿Cómo comenzó todo eso? A ver, ¿qué podíamos decir ahí? Ok, les voy a decir. Entonces, miren. Recuerden la primera, el comienzo de la creación. ¿Se acuerdan del comienzo de la creación? ¿Cómo comenzó la humanidad? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo? Adán y Eva. Comenzó con Adán y Eva. Ok, así es. Esa es la enseñanza, ok. Esa es la enseñanza católica, la enseñanza de la religión de Jesús. Todo comenzó con Adán y Eva. Que ciertamente que la ciencia no está de acuerdo con eso, porque volvemos a lo que les dije al principio, que la Biblia es un libro de fe, no es un libro de ciencia. Que algunas cosas se consideran, pues sí, pero otras no. Bueno, entonces la Biblia es un libro de fe, no de ciencia. Bien, entonces comienza así la enseñanza de la creación del hombre, ¿no? Que Dios es el creador. Ok. La siguiente enseñanza es que Dios hizo al hombre bien, en paz, en armonía, para vivir eternamente con él. O sea, no iba a morir. No iba a morir ni el cuerpo tampoco. ¿Ok? Bueno, entonces
pero lo hizo libre Dios al hombre. No quiso hacer hombres como robots, como zombies que obedecen todo, ¿no? No, lo hizo libre al hombre. Que yo no quisiera que hubiera hecho libre, porque con la libertad yo me puedo perder para siempre. Pero Él quiso hacernos así, porque de ese modo es como demostramos que lo amamos. De lo contrario no se puede demostrar. El sol no ama a Dios. ¿Por qué? Porque Él está hecho, ahí está, y no tiene inteligencia como nosotros. Él está hecho determinado para determinado tiempo y ahí se queda, y ni los cerros tampoco. O sea, entonces nosotros, Dios nos hizo con alma, que el alma tiene la capacidad de actuar, es decir, tiene voluntad, memoria e inteligencia. O sea que entonces nos hizo a su imagen y semejanza, se dice el libro del Génesis, nos hizo a semejanza de Él. Y tan a semejanza de Él que nos hizo de tal manera que no moriríamos. Pero había la posibilidad de salirse de ese plan. Ese fue el primer plan que hizo Dios. Voy a crear el hombre para que sea feliz para siempre. Le voy a crear estrellas, voy a crear animales, voy a crear plantas para él. Entonces le voy a poner un jardín, es decir, es como un bebé que cuando va a nacer ya su mamá le compra pañales y un montón de cosas, la cunita y todo así. También Dios con nosotros va a tener sus bebés, entonces empieza a hacer la creación, las estrellas, el sol, la luz, todo para él, porque Dios nos hizo todo eso para nosotros. Así es. Entonces toda la creación la hizo Dios para nosotros, para disfrutar de la creación, pero con la opción de que si no queremos podemos perdernos, es decir, conocer el mal. Así es, con la posibilidad de eso, ¿no? Está una puerta para salirse si no quiere uno, o sea, es la libertad. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Adán y Eva? Pues desobedecieron, quisieron conocer el mal. Bueno, pues conocieron el mal y todavía lo seguimos conociendo. Así es. Y todavía seguimos decidiendo si queremos lo bueno o lo malo también. Todavía seguimos en la misma. Así es. Eso no se ha quitado. Bueno, entonces, como Dios Él ya sabía que iba a suceder porque les dio. Entonces dice, bueno, el hombre me falló. O sea, Dios hizo al hombre de tal manera que pudiera decidir, el hombre. Pero en esa decisión Dios la conoce. Voy a hacer al hombre, pero este hombre en su libertad me va a desobedecer, en la libertad que yo le di me va a desobedecer, y yo no puedo evitar eso, que no me vea, porque yo lo hice libre. Pero bueno, como yo lo amo, yo no quiero que se pierda. Yo voy a hacer otro plan. Si ves, el primer plan me falló, hago el segundo. Entonces, ¿cuál es el segundo plan? Ya la humanidad se echó a perder, ya empezó a crecer el mundo, multiplicarse y todo eso, ¿no? El otro plan es, voy a mandar profetas para que les hablen, porque al cometer el pecado, Adán y Eva se desconectaron de Dios, de tal manera que el hombre podía hablar con Dios cara a cara en el paraíso. Se salió de ahí, ya no puede hablar cara a cara con él, ya no lo va a ver. Ahora Dios le dice que va a creer en él a través de la fe.
a través de la fe. Ya no puede verlo, porque esa es una de las partes, ¿no?, del pecado o de lo malo. Si vas a conocer el mal, entonces el mal te separa de mí. El mal te va a separar de mí. Y vas a experimentar muchas cosas malas. Ya sabemos cuántas cosas hay mal. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos el mal. Participamos en la tierra del mal y del bien. Porque eso era lo que dijo Dios. Dijo, no comas porque el día que comas te morirás. Claro que el diablo tuvo que entrar ahí en acción. Esa es otra enseñanza de la religión. La otra enseñanza es que existen espíritus malignos. Es decir, nosotros tenemos también espíritu, ¿no? Tenemos nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Y los diablos son solamente espíritus. Ellos no tienen cuerpo. Dios creó a los ángeles antes que a nosotros. ¿Qué son los ángeles? Espíritus. Son espíritus, no tienen cuerpo. No pueden morir porque no tienen cuerpo. Pues, no pueden morir. Nosotros sí tenemos cuerpo. Y el cuerpo puede morir. Pero el espíritu no muere. Así es. O sea, este cuerpo puede morir, pero el espíritu no muere. Bueno, a ver, no hay preguntas ahí, porque saben que les estoy explicando, esto es profundo y mi intención es que ustedes entiendan a fondo la religión y que entiendan a fondo qué es la misa, no así por encimita, sino que se entienda a profundidad. ¿Me expliqué? No sé si eso les cueste más trabajo entenderlo, no, ¿cómo ven? ¿Vamos bien? Bueno, ¿alguna pregunta? No. Ok. Entonces falló el primer plan de Dios, ¿no? Entonces dice, bueno, son mis hijos, yo los quiero, no quiero que se pierdan, yo no los quiero perder. Yo quiero que se vengan conmigo como estaba el plan hecho. Y yo no quiero perderlos, yo quiero que vuelvan conmigo. Sí, pero la humanidad se degradó al hacer eso. De tal manera que podía decir yo así, ¿no? Podía decir yo esto que me viene así a mi mente en este momento. Podía decir yo esto que se atontó la humanidad de tal manera que con el tiempo perdieron de dónde venían. Se perdieron de dónde venían, porque ya no se veía a Dios. Más aparte le va a costar trabajo orar, le va a estar trabajo escuchar a los profetas, le va a enfadar, que todavía hasta la fecha sucede eso. ¿Por qué la gente no va a misa? Porque se le hace difícil. No se le hace una cosa fácil. No es fácil así. Bueno, principalmente cuando no tiene uno el hábito de ir, la costumbre de ir, pues se le hace difícil. Y si no entiende uno qué es la misa, peor, porque va uno ahí, nomás está viendo al Padre, quién sabe qué dirá. Pues por eso dice el Padre en un momento en misa, este es el sacrificio de la nueva alianza, sangre para nuestra salvación, todo eso. ¿Y eso qué? Decimos, si no sabe uno, pues sepa. ¿Y a qué hora será terminar esto? Diciendo. Y luego habla el Padre y pues casi no se entiende a veces tampoco lo que está hablando, porque él está hablando de la fe y de la enseñanza de Jesucristo, pero como uno no entiende mucho todo eso, pues se le hace difícil. Algunas cosas sí, pero otras no, o sea, así es. ¿O qué piensan ustedes? Sí. ¿Sí o no? ¿Cómo ves? ¿O si le entiendes bien a todo lo que dice el Padre? No, algunas cosas no. Pues algunas cosas no se entienden, así es. Pero ya cuando estudia uno lo que es religión, entonces entiende uno a qué va a misa y por qué va a misa. Y lo que habla el Padre también, se pone listo a ver qué dice. Bueno, entonces pues falló el primer plan.
Entonces viene el otro. Entonces dice, bueno, ya la humanidad se degradó, ya algunos ya no quieren creer en mí, otros ya creen en dioses falsos, porque se alejan de Dios, pierden de dónde venían todo eso. Entonces, ¿qué hace la humanidad? ¿Qué piensan los hombres? Pues como ven salir el sol todos los días y los calientan, dicen, pues se me hace que ese es Dios. Empieza a pensar. Y ahí empiezan a salir los ídolos, los falsos dioses, empiezan a salir ahí. A veces unos piensan que Dios es el mar, otros dicen que Dios es la luna, otros dicen que todas las estrellas son dioses y el dios principal es el sol. O sea, empiezan a inventar cosas, ¿no? Se pierde entonces. Okay. Después empieza a depravar la humanidad, empiezan a dejar las buenas costumbres y la humanidad se echa a perder totalmente. Eso ha pasado según la historia que vemos en la Biblia, como el ser humano se ha degradado de tal manera que después se porta peor que el animal. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando ya la humanidad estaba toda así? A pesar de que había mandado personas que hablaran de Él, se echa a perder toda la humanidad. Solamente queda una familia que observa los mandamientos de Dios, que es Noé. Y ahí viene el relato del arca de Noé. ¿Sí te acuerdas, José? Entonces, se termina toda la humanidad con el diluvio, y nada más queda Noé con su familia. De tal manera que Noé es nuestro bisabuelo, ¿no? De ahí venimos toda la humanidad. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Ok, entonces Dios hace una alianza con Noé. Sí, hace una alianza con él, hace un pacto con él. Recordemos que es un pacto. Tú haces esto, yo hago esto, ¿ok? Tú vas a obedecer mis mandamientos, a cambio de eso yo te bendigo, te voy a bendecir, todo eso, ¿no? Entonces sigue mi camino y mi camino te conducirá nuevamente conmigo. Nuevamente la humanidad crece y otra vez se vuelve a corromper, ¿ok? Entonces es así. Entonces Dios después, Él sigue, dicen, bueno, Él tiene otro plan. O sea, Él siempre tiene un plan para la humanidad, ¿no? Siempre tiene un plan. Ya está delineando su plan. ¿Qué hacer? Entonces dice, bueno, esto ya me fallaron otra vez, ok, pero tengo este otro plan. Y llega el momento en que Dios escoge a un hombre que se llama Abraham para hacer un pacto con él. Lo escoge y dice, contigo quiero hacer un pacto para que de ti salga un pueblo para mí, porque los demás pueblos pues ya no quieren nada conmigo. Yo quiero hacer un pacto contigo, con toda tu descendencia. Ok, entonces Dios hace un pacto con Abraham, y la descendencia de Abraham, Dios le pone sus estatutos, lo que tiene que hacer. Entonces Abraham dice, está bien, él acepta el trato, acepta el pacto, la alianza con Dios, y ya le dice a Dios, pues mira, todos los que nazcan de ti los vas a circuncidar. Esa va a ser la señal de que ustedes van a ser mi pueblo. Y de allí es donde nace todos los creyentes de los judíos. Okay, de ahí nace de Abraham. De la descendencia de Abraham vienen todos. O sea que todos los judíos, su padre es Abraham. Su padre, porque vienen de él. Todos los judíos. Recordemos que Jesucristo era judío.
¿ok? Pero así estaba profetizado que de la descendencia de él iba a nacer Jesucristo, no de la descendencia de los pueblos que no eran judíos, que ahí estamos nosotros. O sea que nosotros venimos del pueblo pagano, es decir, del pueblo que no creía en Dios, pues, que creía en dioses falsos, ¿ok? De ahí venimos todos los que no somos judíos. Pero el plan de Dios era, parece que vamos bien, ¿verdad? Porque está un poquito complicado, o vamos bien. Entonces llegamos hasta Jesucristo, ¿ok? Llegamos hasta Jesucristo, que fue el otro plan de Dios, que es, podríamos decir así, el último pacto de Dios con el hombre, el último, ya no hay otro. El último pacto que hizo Dios con el hombre fue a través de Jesucristo. Jesucristo nos representa a toda la humanidad. Jesucristo hace un trato con Papá Dios. Él muere en la cruz para que, en lugar de como si fuera un cordero, para expiación de nuestros pecados, para que todos nuestros pecados sean perdonados, incluyendo los del Antiguo Testamento, para que de ese modo podamos nosotros ir al cielo con Él, después de haber terminado con nuestra misión aquí en la tierra, después de haber vivido el tiempo que tiene determinado Dios para nosotros, si es que no lo acortamos nosotros por nuestra manera de vivir. Entonces vamos a cumplir aquí nosotros una misión en la tierra, para eso estamos. Entonces Él nos ofrece la salvación a través de Jesucristo, es decir, volver a ser, participar de la alegría, del gozo, de la paz, de la armonía de Dios en el cielo. Entonces cuando viene Jesucristo, Él hace un pacto con Dios. Yo me entrego por ellos. Ahora las personas que cometan pecado, ese pecado va a caer sobre mí, dice Jesús. Tanto los que cometieron en el Antiguo Testamento como los que en el Nuevo Testamento se cometan. En otras palabras, los pecados míos, los pecados de Moisés, los pecados de usted, lo que va usted a cometer y los que yo voy a cometer, lo que Moisés va a cometer, Dios ya los perdonó, si es que nosotros nos arrepentimos, porque ese es el pacto nuevo. El pacto nuevo es que hay que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y luchar por no cometer pecados, y somos limpiados por Dios, ¿ok? Entonces, porque esa es la alianza definitiva, el pacto nuevo, que queda sellado así. Y fíjense qué bonito es esto. Siempre tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios, siempre. Aún el más pecador hombre tiene la oportunidad de arrepentirse, pedirle perdón a Dios, llorar su pecado, arrepentirse, le duela los pecados que haya cometido, y Dios le perdona a través de sus embajadores. ¿Quiénes son los embajadores de Jesús? No, los padres del Los sacerdotes, así es. 2 Corintios 5:20, ahí dice que son los embajadores que dejó Dios para nosotros, porque Jesús nos perdonó los pecados y dejó embajadores para que hagan eso. ¿Sabía qué cosas tan bonitas tenemos ahora nosotros? Ahora nosotros podemos, en otras palabras, fíjense ¿qué nos pasa si nos morimos y Jesús nos perdona los pecados? Si nos arrepentimos y vivimos luchando para ser mejores aquí, ¿qué nos pasa cuando uno se muere? Únicamente pasa de este mundo al otro. Solamente se muere el cuerpo, pero el alma no queda retirada de Dios, no queda fuera de Dios, sino ya participa uno de la gloria de Dios. Esto no sucedía en el Antiguo Testamento. La persona que se moría no iba a su espíritu a gozar de la presencia de Dios, sino va a un lugar espiritual separado. Y si aquella persona se portó mal y no luchó por ser mejor, también se iba a un lugar espiritual pero no a descansar, sino a sufrir el alejamiento de Dios, y eso se llama infierno.
el alejamiento definitivo de Dios por toda la eternidad, ese se llama infierno, ¿okay? Así se llama. Aunque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esto no se distinguía. En el Antiguo Testamento, infierno era para todos los que se morían. ¿Okay? Todo lo que se moría, dice, ¿dónde fue? Al Hades, al Seol, dice el Antiguo Testamento, que es el infierno. Que hasta el credo todavía dice así, que Jesucristo descendió a los infiernos cuando murió. Es decir, al lugar donde estaban los espíritus encarcelados. No podían entrar al cielo. Entonces estaban encarcelados. Pero no todos tenían la misma suerte, o el mismo destino. Los que ya estaban, que se habían alejado de Dios y que se habían arrepentido de sus pecados, ¿no? Y que vivían una vida desordenada, iban a quedarse ahí ya en el infierno para siempre, ya no salen de ahí. Así es. Hasta ahí me expliqué. Entonces es la enseñanza de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, de la religión de Jesús. Ok, les voy a hacer una pregunta a ver si me captaron. Si me captaron, le van a contestar bien. Si no, pues no me lo van a contestar bien. A ver, en el diccionario dice que la muerte es dejar de existir. ¿Es cierto lo que dice el diccionario? No. Así es, no es. Entonces sí le entendiste, correcto. El diccionario lo que dice que cuando uno muere, se acabó todo, la existencia se acabó. Ok. En cambio, la fe, la religión de Jesucristo dice que no. Los espíritus no mueren. O se van con Dios o se van al infierno. O se van a otro lugar que se llama purgatorio. ¿Qué es eso de purgatorio? Es un tema, otro tema, pero simplemente es así. Si una persona se roba un lápiz, no se va al infierno. ¿A dónde se va? Al purgatorio, porque cometió un pecado. Porque no es un pecado grave. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero si una persona mata y no se arrepiente, a eso sí ya no. O sea, esos son pecados graves. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Es un lugar donde se paga hasta el último centavo para poder salir de ahí. Es decir, por eso nosotros debemos portarnos lo mejor posible y seguir las enseñanzas de Jesucristo, para no pasar por ningún lado, sino irnos con Dios, para no pasar por el purgatorio, sino irnos directamente con Él. Está bonito eso, ¿eh? Fíjense, las personas que, si tratamos de observar los mandamientos de Dios, vamos a ser mejores ciudadanos, mejores personas, vamos a aportar más. Así es. Y vamos a disfrutar mejor de la vida que Dios nos dio, con conciencia tranquila. Ahí es. Y aquella persona que no lo obedece, pues trae las consecuencias. Consecuencias que a veces paga en esta vida y luego en la otra también. Por el desorden que hace en su vida, así le va a ir. Aquí. Y si no se arrepiente, allá también. Así que no es porque Dios sea malo, porque los ateos dicen, es que Dios es un Dios vengador, es un Dios malo. No, es que Él pone un camino y nosotros somos libres. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Así es. Y lo que tenemos que hacer es luchar. En otras palabras, la fe es vivir en lucha y en combate. Eso es vivir la fe. La fe es estar siempre luchando.
¿Por qué fallé a misa? Y se me hizo tarde, ay, no sé qué, no me programé bien, ¿qué? Ok, pues tengo que luchar por no fallar. Así es, porque es una lucha. Eso. Igualmente la oración, igualmente, no hago oración, tengo que luchar por hacer oración. Así es. Odio, voy a luchar por no odiar a nadie, voy a luchar por no mentir. Así es. O sea que es bonito esto, la vida de fe es bonita si la practica uno, pero es difícil. Y en ninguna parte de la Biblia dice que sea fácil, pero tampoco dice que es imposible. Así que no puede uno decir que es imposible, ¿no? Es duro, sí, pero no imposible. Y los resultados son buenos, tanto para aquí la tierra como después. Son buenos los resultados, va a vivir uno mejor. De tal manera que una persona que tiene fe no va a ser exenta de sufrimiento, va a sufrir, pero tiene fortaleza, tiene fuerza en Dios y tiene confianza en Dios y tiene una esperanza. Bueno, si ya no hay más remedio, que aquí llegó mi vida, bueno, pues, si aquí está, aquí determinó Dios que llegara, pues está bien, yo me voy con él, ese es el plan. Viví una vida de fe y de combate, oh, que bien, me está esperando allá para darme una corona. Así. Y ya voy a dejar del dolor de cabeza, el dolor de muela y dolor de no sé cuánto y bla, bla, bla. ¿Sí? Un montón de problemas que hay aquí. Así es. Entonces, claro está que no hay que ver lo negativo porque la vida es muy bonita. No hay que ver lo malo puro negativo, ¿no? La vida es hermosa, la vida. Hay que valorarla. Así es. Entonces este es el plan, ¿no? De Dios. Pone entonces Jesús, pone Dios el otro plan, que es el definitivo. Jesús perdona pecados a toda la humanidad. Oh, qué bien, eso está estupendo. Que fuera de nosotros si no nos perdonaran los pecados. Sí, o sea, y esto hay oportunidad hasta el final de los tiempos. Una persona se portó mal toda la vida se portó mal, y al último se arrepiente, Dios le perdona. Si tiene la oportunidad, si no la tiene, pues no. Es decir, si tiene así como el ladrón que, ¿se acuerdan los dos ladrones que estaban a un lado de la cruz? ¿Qué dijo uno y qué dijo otro? Uno le pidió perdón y el otro no. El otro estaba renegando de él. Y los dos ya estaban para morirse. Ahí tenían la oportunidad los dos. No nomás uno. Los dos tenían la oportunidad de pedirle perdón. O sea, tuvieron la oportunidad de pedirle perdón a Dios. No la aprovechó uno, pues, el otro sí. ¿Y qué se la pasó haciendo eso? Puros males. Por eso estaba condenado a muerte ahí en la cruz, porque hizo puros males. Algunas personas dicen así, bueno, pues si es así, pues entonces puedo hacer muchos males y al último me arrepiento. ¿Y cómo te sabes que vas a arrepentir? ¿Por qué no se arrepintió ese que estaba ahí? No puede uno saber si va uno a arrepentirse o no. Eso no se sabe. Porque a veces se endurece el corazón, se pone duro y luego es incrédulo. Por no practicar la fe se pone bien necio. Y al último pierde la fe y ya, no. Sí, así es. Como por ejemplo los que no tienen fe dicen que Jesucristo era un brujo, que era un mago, un extraterrestre, o sea, ¿por qué no tienen fe? Así, no creen. Y algunos no creen con sinceridad. Es decir, por más que le buscan no le hallan, que son pocos, la mayoría no lo hacen porque no quieren, o sea, una persona que es atea, según yo estuve estudiando eso, es ateo no porque sea así, sino que porque por lo que quiere decir es que no me estén dando lata, no me estén hablando de Dios. Yo no quiero someterme a su mandamiento, cállense.
y punto, ya. Y por eso dice que es ateo. En otras palabras dice, no, cállate, no me hables de eso y punto. Eso quiere decir un ateo, ¿no? Que puede ser que haya ateos sinceros, es decir, pues yo le busco, y lo que le busco, ya leí la Biblia, ya hice esto y esto, y de todo sigo igual, pues no sé cómo es esto, yo no entiendo. Bueno, eso es otra cosa. Pero casi no hay de eso. Así, la mayoría dicen eso porque no quieren compromiso, e inventan cosas también. Inventan cosas y también hay una enseñanza atea, o sea que bueno, también, que también es una especie de religión también, porque religión es un conjunto de creencias. Bueno, entonces creo que me desvié poco, pero vamos a volver otra vez. Entonces estamos hablando pues de que Jesucristo es Dios hace un pacto con Jesucristo. Ese pacto es el pacto de la nueva alianza, para perdón de pecados, para poder volver, para que el hombre vuelva otra vez con su Señor, con su Creador, después de haber cumplido con la misión aquí en la tierra. Esto de la misión es muy importante acordarse, porque muchos niños, cuando están pequeñitos, cuando está uno enseñándoles cosas de Dios, dicen, yo me quiero morir, así dicen. Porque le está diciendo que la vida con él va a ser de gozo, de alegría, de paz, y ellos ven aquí, no, pues aquí está la cosa difícil. Dicen los niños, principalmente cuando se enferman o cuando ven que están haciendo males, no, aquí está feo. Y uno le dice, no, pues allá con Dios no hay nada de eso malo, pues yo me quiero ir para allá, me quiero morir. Uno tiene que explicarles que uno tiene que tiene una misión aquí en la tierra que cumplir. No es que ya me quieran morir, no. Tienes que vivir la vida aquí porque tienes una misión que cumplir aquí en la tierra. Y una de las cosas es conocer a Jesucristo. Conocerlo a través de sus enseñanzas, de su palabra. Conocerlo, qué piensa, qué dice, qué quiere que haga, así. Qué quiere de la humanidad, cómo quiere que vivamos. Así es. Ese es el objetivo del hombre, es conocer a su Creador aquí en la tierra. Y después de eso, de cumplir la misión aquí en la tierra, hacer lo que Él nos diga, comportarnos según su camino y ya. Y disfrutar de la vida con los reglamentos que Dios nos da y adelante. Es como cuando le preguntaron a un santo, a un jovencito, Santo Domingo se llamaba, creo que se murió muy chico. Le dijeron, oye, si ahora fuera el fin del mundo, ¿qué harías tú? Y pues le dijeron a varios niños ahí, ¿qué harían ustedes si hoy fuera el fin del mundo? Y ellos me dijeron, no, yo me voy con mi mamá. Y ellos dijeron, no, ¿y tú qué harías? Me pongo a rezar. ¿Y tú qué harías? Pues yo le pediría perdón a Dios. Y luego dijeron, bueno, ¿y tú qué harías? Le dijeron él, nada, yo sigo jugando. O sea que él sabía que ya estaba, que vivía según lo que decía Dios, entonces no hay problema. Yo sigo jugando, porque estaban jugando, así que bueno, así. O como cuando dijeron, yo escuché en el banco, ¿no? Que dijeron, varios muchachos y muchachas se reunieron y dijeron, oye, si yo hoy fuera el último día de vida aquí en la tierra, y si hubiera una nave espacial que no nos caben dos, para vivir allá en otro planeta que está ya hecho bien y todo, ¿con quién te gustaría viajar? Así es, para siempre. Y empezaron a decir, no, pues yo con tal artista, ¿no? Y yo que no sé qué, ya se empezaron a decir. Y luego le preguntaron a un amigo mío, que también sabe cosas de Dios, ¿y aquí con quién te gustaría? Yo dije, yo me gustaría ir con Jesús. Pues sí, es lo mejor. Así que tiene uno fe, y la fe hace que tenga uno mejor, que viva uno mejor, aguanta uno también mejor cosas. Bien, entonces Dios
hace la nueva alianza con Jesús. ¿Y el sacrificio de la nueva alianza cuál es? La Santa Misa. El sacrificio de la nueva alianza, Santa Misa. Eso es misa. ¿Misa qué es? El sacrificio de la nueva alianza que Dios dejó y por orden de Jesucristo dijo, hagan esto. Hagan esto. Por eso se celebra la Santa Misa. Bueno, a ver hasta dónde le vamos a avanzar porque ya tenemos casi una hora aquí. Bueno, entonces ahora vamos a entrarle ya a esto. Cuando Jesucristo va a decir esto que estamos mirando hoy, que es la Santa Misa, vamos a empezar a verlo. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 6. Ya con base en lo que les expliqué, vamos a ir entendiendo profundamente esta parte de la Biblia. Juan capítulo 6, versículo del 1 en delante. Vamos a ver que aquí Jesús anda con sus discípulos y va a hacer un milagro aquí Jesús, un milagro grande. Y dice aquí así, si quiere empiece usted a leer así despacito para que vayamos meditándolo. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Un poquito más fuerte. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe, ¿dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo, hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Hasta ahí. Ahora sigue Moisés en el 11. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados. Todos recibieron cuando quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos de los pedazos que no se habían comido, en las sombras de los 5 panes de cebada. Hasta ahí. Ok, Jesús allí hace un gran milagro. ¿Qué hizo? Un milagro. ¿Pero qué hizo? ¿En qué consistió el milagro? Pues hacer más los panes y los pescados, ¿no? Ah, ¿qué hizo? Aumentar. Los multiplicó. ¿Cuántos panes y cuántos peces eran? 2 y 2. 2 y 5, ¿verdad? 5 panes y 2 peces, 2 pescados. Y con eso se lo multiplicó y le dio comer a ¿cuánta gente? 5,000. A 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. O sea, eran más. O sea, hombres, 5,000 hombres. Okay. Entonces, que han de haber sido como unos 10,000 o más. Nada más de eso, ¿ok? Con esos panes, fue un milagro grandísimo que hizo Jesús, que se quedó sorprendida toda la gente de lo que hizo. Ok, ahora vamos a seguir con el versículo 22, ¿ok? Vamos a ver qué pasó ahora con las personas
que comieron. Vamos a ver qué piensa la gente de ese milagro que hizo y cómo se portan con él. Vamos a ver el versículo 22. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una banca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que estos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, maestro, ¿cómo has venido aquí? Hasta ahí. Bien, la gente lo anda buscando, ¿se fijan? Al otro día. Lo anda buscando la gente a Jesús. Y vamos a ver para qué lo anda buscando. Y vamos a ver ahí que les va a dar una enseñanza a Jesucristo bien grande ahí. A ver, ahora sígale. Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Hasta ahí. Bueno, entonces ahí nos está dando una enseñanza a Jesucristo. Okay. Jesucristo todavía no ha hecho la Santa Misa porque no es la última cena, pero está ahí diciendo que va a hacer algo, y está diciendo a la gente que está ahí que no anden buscando el alimento material, la comida material, que no anden buscándolo a él para eso, que trabaje, ¿no? En otras palabras, pero que no lo busquen a él para que les dé de comer. Porque seguramente que estas personas dijeron: mira, nos va a dar de comer siempre, ¿no? O sea, no tenemos necesidad de trabajar, Él nos va a dar de comer siempre. O sea, pero ¿qué dice Jesucristo? No busquen ese alimento, el alimento del cuerpo, conmigo no, sino busquen el otro alimento, dice, el alimento que da vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en misa? Comemos el alimento que da vida eterna. Aquí todavía no, aquí lo está anticipando porque todavía no llega ese día que lo hace, la última cena. Aquí está diciendo que lo va a hacer, dice: trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Se los dará el Hijo del Hombre. Jesucristo se dice que Él es el Hijo del Hombre, ¿eh? ¿Sí sabían, verdad? Bueno. Él ha sido marcado con el sello de su Padre, así que Él dice que va a dar eso, lo está diciendo en tiempo futuro, todavía no llega el día. Esto se los dará el Hijo del Hombre. Entonces está diciendo ahí, le está dando esa enseñanza, que no lo busquen para eso, sino que vean que Él ha hecho eso y que crean en Él, en lo que va a decir Él siempre. Crean en la enseñanza que Él viene, porque le reconocen como maestro. Si se fijan, dice ahí maestro, le dicen rabí, que quiere decir maestro. ¿Cómo has venido aquí? O sea, reconocen que es maestro, que está enseñando cosas de Dios, porque ahí todavía no saben que es Dios, apenas anda predicando. Solamente los discípulos sí, pero ellos no, las demás personas no saben. Así que imagínense 15,000 personas ahí siguiendo a Jesucristo, les da de comer a toda esa gente, entonces quedan impactados con lo que hizo, pero piensan otra cosa, piensan que se va a quedar aquí Jesucristo, yo creo, y que les va a dar alimento todos los días y ya no necesita trabajar.
En otras palabras, qué bueno que ya llegó Jesucristo al mundo, qué bien va a ser nuestro rey, nos va a dar de comer siempre, qué bien. O sea, no es así. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué dice? El versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Hasta ahí. En otras palabras, Jesús les dijo, no trabajen por eso, trabajen por el otro alimento. Entonces ya les interesó a ellos. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? ¿Qué les responde Jesús? Es el versículo 29. La obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Esa es la obra, lo que quiere Jesucristo, que creamos en lo que Él dice. Y si Él dice que nos va a dar un pan que da vida eterna, es que es cierto, hay que creerle. Entonces hay que creer que lo que dice Él es cierto. Y si Él dice que nos va a dar un pan que da vida eterna, tengo que creerle. Luego, ¿qué más dijo? Le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? Hasta ahí. Le están pidiendo que haga una obra. Pues ya la acaban de ver, que multiplicó los panes. ¿Por qué le están diciendo que haga una obra? Pues ya la vieron, la obra que hizo. Lo que quieren es que haga otra cosa más. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Ajá. Según dice la Escritura, se les dio comer pan del cielo. Ok, hasta ahí. Dice que ahí está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? De lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. ¿Qué ocurrió en el Antiguo Testamento? En un momento determinado, al pueblo que seguía a Jesús, al pueblo que seguía a Dios, por los profetas, que acuérdense que andaban en el desierto y tenían hambre y no había que comer. Entonces Dios hizo un milagro y caía del cielo el maná, unas cosas así como una cosa blanca que caía del cielo, ¿no? Y todos los días la recogían y con eso comían. Entonces están diciendo que esa era una comida del cielo, dicen ellos, ¿no? Nuestros padres comieron pan del cielo. Pero Jesucristo les aclara algo. ¿Qué les dice? Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. ¿Qué más? El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Está bien. Entonces ya dice, yo soy el pan de vida. Ya está diciendo que Él es el pan de vida. Vamos a ver qué sucede. 36. Sin embargo, no, es el 35. Ajá. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Hasta ahí. Se están negando a creer porque ya vieron que lo que hizo. Ya vieron lo que hizo, sin embargo, ellos no quieren creer. Porque le estaban diciendo, a ver, haz otro milagro, a ver qué milagro haces. Pues se están negando a creer. Está diciendo, ya lo vieron, sin embargo ustedes se niegan a creer. O sea, a pesar de que vieron, no quieren creer. Luego, ¿qué más dice? Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Vamos a pasarnos hasta el versículo 41. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían,
conocemos a su padre y a su madre. No es cierto. Él... No. Conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Pregunta, en interrogación, ¿lo que más? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? No cree. Ahora fíjense lo que dice aquí. Aquí recalca que eran judíos. O sea, ¿qué quiere decir eso de judíos? Quiere decir aquellos que no creen en Dios. La Biblia a veces distingue eso. Aunque los apóstoles eran judíos también, sin embargo, cuando la Biblia habla de judíos, son aquellos que no creen. La Biblia siempre dice así, o los enemigos de Jesús también. Aunque Jesús mismo es judío, pero la Biblia hace esa distinción. Entonces aquí habla de los judíos que no querían creer en Dios. Claro que también había gente que no era judía, ahí entre el montón que iba siguiendo a Jesús, ¿verdad? Pero no sé si me expliqué, porque la Biblia, si uno quiere entendiendo así, si no aclara uno estas cosas, pues a veces se confunde uno. No, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, ok. Entonces, cuando dice judíos, se refiere a aquellos que están en contra de Jesús, aquellos que no quieren creer. Bien. Luego, ¿qué más dice? Conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? O sea, no creen. Jesús. O sea, conocen que no, porque aquí vive cerca y conocemos a su mamá y a su papá. Su papá es carpintero, o sea, era carpintero, su mamá es María. ¿Cómo está diciendo que ha bajado del cielo? No quiere creer. Así. Jesús les contestó: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Así nadie puede venir a él si el Padre no lo atrae. Es decir, si no les atraigo lo que digo, pues entonces no se puede. Si no quieren creer, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más dice? Y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios, y así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree en lo que yo le digo tiene vida eterna. Es decir, que coma ese pan, porque no nada más es creer. O sea, no te puedo decir así, bueno, sí creo que Dios vino del cielo y todo eso, sí, pero ¿estás haciendo lo que Él dijo? ¿Le estás creyendo lo que Él dijo, que Él va a dar pan de vida? No, entonces no está bien. O sea, lo que quiere Dios, lo que quiere Jesucristo es que le crean que Él es el pan de vida, que nos viene a dar vida. Luego, ¿qué más dice? Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Ok, voy a hacer una aclaración ahí, que es a ver si no se les olvida, que está medio complicado, pero dice sus antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Cómo está eso? ¿No lo pueden explicar o sí? ¿Moisés? ¿Cómo está que murieron? Si siguieron con vida. O sea, comieron el maná en el desierto y murieron, dice Jesús. ¿Cómo está eso? Tal vez se refiere a que pecaron. Así es, efectivamente. Se refiere a esto. Más o menos tiene algo que ver. Se refiere a esto. Las personas que morían en el Antiguo Testamento, ¿a dónde se iban? ¿Se iban al cielo? ¿A dónde se iban? ¿Al purgatorio? No, al infierno. Al infierno, o lugar de los muertos, o Seol. Pero había una distinción ahí, ¿verdad? A ver, ¿qué distinción había ahí? En el lugar de los muertos, o en el Hades, o en el Seol, ¿qué distinción había ahí? No hay... ¿No puedes arrepentirte? No. Es decir, ahí había un lugar espiritual
para los que habían observado el camino de Dios en el Antiguo Testamento, que no tenían la misma suerte o no era el mismo lugar que ocupaban los que sí se habían esforzado en seguir a Dios en el Antiguo Testamento. No era lo mismo, ¿eh? Entonces los que no obedecieron, trataron de obedecer a Dios en el Antiguo Testamento, ellos se quedaron ahí. Esos no van a salir. Esos espíritus se van a quedar para siempre ahí. Y los que sí le obedecieron a Dios, ellos van a salir de ahí cuando venga Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir muerte ahí? Muerte quiere decir separación de Dios. ¿Ok? Separación de Dios temporal para los que se portaron bien. Y separación de Dios eterna para los que no lucharon por ser mejores en el Antiguo Testamento. ¿Se entendió? Entonces, recordemos, muerte en la Biblia no es como dice el diccionario, ¿ok? Muerte en la Biblia es dejar este mundo para pasar al otro. ¿Sí? Bueno, continuamos. Vamos en el siguiente. Ya, ahora sí le vamos a entender. Yo soy el pan, el 48. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Así es, yo sé que no, ellos se quedaron muertos, o sea, no, porque no tenían vida, porque eso no daba vida. Quien da vida es Jesús, en el nuevo pacto. ¿Luego qué más? Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Bien, hasta ahí le vamos a dejar. Nos vamos a quedar en el versículo número 51 del capítulo 6 de Juan. Bueno, la tarea, como siempre, es ir a misa mañana y darle una repasadita al Evangelio de Juan, del capítulo 6, si quieren darle más, del 51 en delante, hasta donde termine la temática del pan, ¿sí? Para que vean qué fue lo que pasó después. Bueno, ahora, miren, les voy a contar algo yo. Yo tengo mucho tiempo ya, años, yendo a misa diariamente, mucho tiempo, y recibiendo a Cristo en la comunión diariamente. ¿Por qué lo hago? Porque quiero obedecer a Jesús. Lo que nos pide la iglesia es nada más que comulguemos una vez a la semana, pero si uno pudo hacerlo más, lo puede hacer más, cada día. Lo mínimo que pide la iglesia es esto, que se confiese uno una vez al año y comulgue una vez al año, ya de perdida, como quien dice, de panzazo, ¿no? Un 6 de calificación, podríamos decir. Pero eso no le sirve para su vida espiritual plena. Los problemas de la vida lo van a hacer pedazos. El problema del mundo se lo va a estar amolando, porque no tiene la fuerza de Dios. Para poder tener la fuerza de Dios necesitamos recibirlo a Jesús. Y la persona que tiene algún impedimento para hacerlo, porque no está casado por la iglesia, tiene que pedirle a Dios que le ayude para realizar eso algún día. Y no dejar de ir a misa, aunque no lo reciba. A la hora de recibirlo, hay que decirle: Señor, quiero recibirte, ayúdame para un día lograrlo. Así es. Y luego luchar por que se haga eso. Así es. Digo, para las personas que no están así, ¿verdad? Porque la iglesia a nadie le dice que no vaya. La iglesia es para todos. Así es. Principalmente para los pecadores, porque Dios vino a los pecadores, no a los justos. Así es. El día que se sienta uno ya limpio, cuidado, porque eso no es correcto.
no es correcto, porque uno está expuesto siempre al pecado, siempre. Así es que, bueno, hay que luchar y hay que conservarnos bien, que bueno, eso está bien. Pero decir que no, ya no tengo pecado, eso no es correcto. Las enseñanzas de Jesucristo nos dicen esto, que aquella persona que dice que no tiene pecado es un mentiroso y no está con el Dios. Sí, es que si uno hace examen de conciencia, ve uno que tiene pecado, todo el mundo. Hemos sido flojos. ¿Qué dice Dios? Amarás al Señor sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Lo hago? ¿Lo hago así? No, tengo muchas cosas en primer lugar. No, sí, lo hago yo mucho. ¿Quieres mucho Dios, así le obedece? Porque así se demuestra que uno lo ama. Entonces uno se analiza los 10 mandamientos y ahí uno ve y dice, ay, estoy manchado. Así es. Porque, ¿qué amamos? Con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente. ¿Qué es lo que amamos? A ver, vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué nos interesa en el día? ¿A qué nos la pasamos haciendo en el día? Trabajar, eso está bien, ¿no? Porque pues, tienen que trabajar. Pero, ¿qué es lo que queremos aquí en la vida? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué nos gusta? ¿Qué preferencias tenemos? ¿En qué pasamos nuestro tiempo? ¿Qué nos atrae? Entonces dicen, ay, pues mira, me gusta esto, ¿no? Y esto. Oye, ¿y Dios dónde está? O sea, ¿qué pide Dios? Amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Entonces yo digo, no, caray, pues no lo tengo así yo en mi corazón. Bueno, pues ese es un pecado, porque se está violando la ley de Dios. Por eso es que dice la Biblia, la enseñanza de Jesús, que todos tenemos pecado. Todos somos pecadores. Cuando no se viola un mandamiento, se ve la otra. No, pero yo no mato a nadie, pues qué bueno, ¿no? Eso está bien, magnífico. Y robo, pues qué bien, ¿verdad? Pero tienen otras cosas. El que no mata ni roba, pues qué bien, ¿verdad? Es una cosa muy buena. Allá tiene un avance bastante grande, ¿no? Así es. ¿Me expliqué? Entonces le vamos a dejar aquí al tema